propuesta de querella de parte del presidente de la República si no rectificábamos en un plazo de 24 horas el contenido del reportaje sobre esta pichanga futbolística. Pues un hecho per se insólito de parte de un jefe de Estado, un pedido que además, hay que decirlo, no es posible atender. Y no es posible debido a que la aseveración sobre la identidad del asistente a la pichanga del señor Castillo no es una afirmación de la reportera ni mía, sino son las conclusiones basadas en métodos científicos a las que arribaron dos reconocidos peritos. Nuestro trabajo es investigar, aportar indicios sobre posibles casos de corrupción, cumpliendo, por supuesto, con cada uno de los pasos que nuestra profesión exige. Y eso es lo que se hizo. El portal Vigilante.pe recogió un testimonio de primera mano que asegura, aún hoy, que uno de estos suertudos y jóvenes proveedores del Estado, este señor Roberto Aguilar Quispe, es un hombre, dice, conocido en los círculos íntimos de los sobrinísimos, además de asistir también en alguna de las pichanguitas futboleras del presidente. Versión que no llegó solo con palabras, sino con fotografías. ¿Es o no es objeto de interés público investigar una versión de esa naturaleza? La presunta cercanía de un proveedor sin experiencia, cuya novata sociedad con las empresas chinas pues le está permitiendo ganar millones de soles a través de obras y fondos públicos. Ese tema, esa duda razonable en medio de tantísimas denuncias, no deben ser investigadas porque, según el presidente, desestabilizaría su gobierno o bajo la supuesta consideración de que se estaría cometiendo abuso de la libertad de expresión al hacerlo. No, no es así. Panorama y Vigilante.pe cumplimos con todas las exigencias de una investigación periodística. Regla número 1, no creer a pie juntillas una versión ni una foto. Vigilante.pe solicitó de manera diligente un peritaje de las imágenes al experto en fotografía forense Guillermo Napán Vega, que no estamos hablando de cualquier persona, sino de un perito con 33 años de experiencia y reconocido prestigio, quien hizo su trabajo y nos lo puso acá y lo deja bien claro en su informe, sobre la base de una técnica de homologación fotográfica con accesorios de luces forenses, infrarrojos, UV, con microscopios binoculares electrónicas, es decir, no fue cualquier cosa. Por nuestra parte, confrontamos los datos y el primer informe pericial, acudiendo al doctor en criminología y perito antropométrico Dani Umpire, también de reconocido prestigio, de consulta obligatoria en varios medios de comunicación. Escuchemos lo que dijo en el reportaje este experto, precisamente en identificar sobre la base de una fotografía. Por ejemplo, la gesticulación de tus labios, de la forma, no de la región bucal, tú puedes verla que es la misma y de lejos se ve mucho mejor todavía. Cuando hemos agrandado y le hemos puesto a una misma incidencia, a una proporción del segmento, entonces sí también se nota, mire cómo sobresale esta forma del labio, es lo mismo que él tiene. La parte del dorso nasal, el diámetro también facial sí concuerdan. Y acá es donde concuerda más, sí existe la compatibilidad. Entonces lo que podría decirse según de forma científica, estaríamos hablando de la misma persona. Sí, existe la compatibilidad, que es la misma persona. Desde un punto de vista científico y antropológico, físico, forense. Esos puntos, más estas líneas cefalométricas y los puntos que son características únicas, individualizantes, concuerdan con esta persona. Lo que estoy haciendo acá es una opinión científica mía. Lo que ustedes me dicen es, esta persona es esta persona o es esta persona, yo le digo que sí. Este diálogo científico, académico, lo he consultado con otras personas en el extranjero, que son dos personas, que son forenses, que también integran un grupo científico, y me dicen que también existe la misma compatibilidad. Como es evidente, y lo han visto, lo que para el presidente son aseveraciones maliciosamente atribuidas son, en los hechos, conclusiones de peritajes de dos expertos en dos ramas de la ciencia forense. Y hago hincapié en ciencia forense. Conclusiones sobre las que ambos peritos se ratifican. Ante resultados de esa naturaleza, era y es aún hoy
una obligación periodística exponer esos indicios, y eso es lo que se ha hecho aquí en Panorama. ¿Qué hay de la otra parte en esta historia del señor Roberto Aguilar? Este suertudo proveedor cuya versión, negando ser el personaje de la pichanguita, se mostró además en el reportaje del Domingo Pesado. Pues bien, él señala en esta abundante carta notarial de que él no es el personaje en cuestión, para lo cual presenta declaraciones juradas de quienes, pues, de su entorno más cercano, que aseguran, confirma de que el día de la pichanga solo salió de su casa para almorzar con familiares. Asimismo, cuenta y presenta un peritaje realizado por un especialista en informática que concluye que el personaje de la foto no es Aguilar. Lo que no se entiende es cómo es posible que un experto en detectar manipulaciones en dispositivos electrónicos, en encontrar fraudes informáticos, aparezca opinando sobre un tema que no es de su especialidad. También Aguilar indica que era imposible jugar un partido de fútbol porque semanas antes había tenido una intervención especializada en sus ojos y que él no puede prescindir de sus anteojos. Hay que recalcar que el mismo Aguilar no quiso dar una entrevista para el reportaje, llegó a concertar citas, en tres oportunidades, pero las canceló una y otra vez. Por su parte, el jefe de comunicaciones de Palacio, cuando se le llamó, cuando se logró comunicar con él, dijo que estaba en ese momento ocupado, igual se le envió toda la información. Así como teniendo como respaldo dos pericias especializadas que concluyen que el personaje de la fotografía coincide con Aguilar, ¿cómo podemos rectificarnos de esa aseveración con bases científicas? ¿Por qué tendrían ellos que hacerlo? El periodismo de investigación, y que tiene que quedar muy claro, indaga, aporta indicios. Ello de ninguna manera desestabiliza un gobierno ni mella su autoridad. En Panorama ejercemos el periodismo con independencia, con responsabilidad, como lo hemos hecho antes con otros gobiernos. Sobre la carta enviada por el presidente se han manifestado diversos gremios periodísticos. ¿Qué tal si compartimos algunas de esos comunicados? Por ejemplo, el primero, el de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión. No sé si podemos destacar la parte precisamente en la que señalan, si podemos ahí apuntar. A ver, Claro, entonces, bueno, tal como pueden leer, bueno, no tengo aquí a la mano estas cartas, pero es en caso de que el programa Panorama no rectificase la información que lo aludió el señor Pedro Castillo, que denunciaría por el delito de difamación agravada, ¿no es cierto? Eso es lo que él señala en esa carta. Y bueno, y además lo que dice es que los continuos ataques en el tono confrontacional del presidente y su primer ministro en contra de la prensa independiente, esto se advierte diariamente, no solo ante la negativa sistemática del presidente y sus ministros de brindar declaraciones a la prensa, eso entre otros puntos. Otro comunicado, en este caso, vamos con el del Colegio de Periodistas, que es que párrafo de deslice, ¿no? Dice que esta carta, precisamente, la carta enviada por el presidente, pues deslice amenazas que ponen en situación de riesgo la libertad de expresión del país. En tal sentido, y con el único objetivo de transparentar los hechos, nuestra orden considera que el jefe de Estado debió solicitar el derecho a réplica a través de una entrevista en vivo y en directo para aclarar un asunto de interés nacional. Y es que el país merece, a través del escrutinio mediático, conocer las versiones de uno y otro lado, en lugar de pretender silenciar una investigación. En lo que estamos totalmente de acuerdo y nos ratificamos, las puertas de este programa, de este canal, están abiertas. Señor Aguilar, señor presidente, pueden venir. Solamente basta con que nos lo confirmen y confrontamos, conversamos, los entrevistamos y confrontamos las teorías, por supuesto, porque aquí lo que interesa es llegar a la verdad, pero no prohibir que se investigue. Eso es lo que resulta inaceptable. Vamos con el comunicado de IPIS, ¿no?, que lo ha dado a conocer esta tarde. Y que dice, IPIS considera que existen dos versiones sobre un evento que requiere ser esclarecido. El presidente tiene todo el derecho a exigir que se dé cuenta de su postura y está en condiciones de aportar información concluyente, como por ejemplo la identificación total de quienes participaron en el juego. La reacción del presidente de recurrir al derecho penal es incompatible con su obligación de tolerancia ante el máximo escrutinio de la prensa.
estándares de libertad de expresión ampliamente reconocidos por la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Una vez más, que venga y aclare y que nos diga quiénes son los que participaron en esa pichanguita, y por supuesto la persona que él señale tendrá que pasar también pues por esa prueba, y que sean los peritos, en todo caso, los que terminen aclarando y definiendo Y por último, también un comunicado de parte del Defensor del Pueblo, ¿no? Quien dice que esta carta enviada por el presidente pues vulnera el estándar de mayor tolerancia sobre discursos relacionados con funcionarios y con personajes públicos, pues omite que toda autoridad estatal debe tener una amplia apertura respecto de aquellas expresiones o informaciones que estén relacionadas con su labor pública. ¿Es este un caso aislado, esta carta Panorama? No, no lo es. Y eso es lo preocupante. El diario El Comercio ha informado que durante el gobierno del presidente Castillo se han emitido 24 alertas, tanto de IPIS como del Consejo de la Prensa, por acciones contra la prensa, hechos como impedir el acceso de la prensa a actividades oficiales de gobierno, agresiones a reporteras de parte de Seguridad del Estado. Se han registrado 3 agresiones a reporteras. Y a esto hay que sumar decisiones judiciales realmente preocupantes contra periodistas, como por ejemplo contra Christopher Acosta, al que se le dio amplia cobertura. Una apertura de investigación contra Fernando Rospigliosi, apertura de investigación contra Mario Vargas Llosa, y ahora último, una condena contra el periodista Beto Ortiz, una sentencia por difamación interpuesta por el ex viceministro de Promoción del Empleo, Pedro Castilla Torres. Razones para preocuparse hay muchas, sin duda, hay muchísimas. Y lo que está aquí en juego es el tema de la libertad de expresión, nuevamente, y en lo que queremos hacer hincapié. Lo que no se puede prohibir es este derecho a seguir investigando, a seguir aportando indicios. Y como siempre, y vuelvo a repetirlo, las puertas de Panorama están abiertas para el presidente de la República para escuchar su versión completamente, y también el del señor Aguilar. Y estamos atentos a la lista de todos los acompañantes de ese partido de fútbol. Y bueno, vamos a